Bien, bienvenidos nuevamente al curso de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bellodas. En esta oportunidad vamos a continuar con la asignatura de Anatomía. Vamos a revisar una microteoría, es decir, los conceptos más importantes y esenciales de la teoría completa, ¿no? La macroteoría. En este caso vamos a repasar los órganos y vías respiratorias. Muy bien, doctores, empezamos. Entonces, hay distintas formas de clasificar a las vías respiratorias. Se pueden clasificar desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, desde el punto de vista anatómico, ¿no? Las vías respiratorias desde el punto de vista anatómico. Lo que pueden recordar acá, doctores, es que el punto que los diferencia es la tráquea, ¿sí? La tráquea. A partir de la tráquea hasta incluso cuando ya llegan los alvéolos, todas estas se conocen como vías respiratorias inferiores. Es decir, todo lo que está por encima, la laringe, ¿no? Por ejemplo, la nasofaringe, las fosas nasales, todo eso es vías respiratorias superiores. Por eso es que cuando hablamos de infecciones respiratorias superiores, nos referimos a una rinitis, a rinofaringitis, laringitis, etc. Muy bien. Entonces, esa es la clasificación anatómica. La clasificación funcional, la clasificación funcional de las vías respiratorias se basa en el intercambio gaseoso, ¿no? Pregunta de examen, doctores. ¿Con qué otro nombre se conoce el intercambio gaseoso? Hematosis. Entonces, los alvéolos realizan intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Cómo se pueden acordar de esto? Hay vías de conducción y vías respiratorias. Las vías de conducción se limitan a conducir el aire. Empezamos desde las cavidades nasales, ¿no? Las fosas nasales, la nasofaringe, laringe, todos ellos se encargan la tráquea de conducir el aire. ¿Hasta dónde? ¿No? Bronquios, por ejemplo, bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios, y así continúa, ¿no? Hasta unas estructuras más pequeñas que son los bronquiolos, donde terminan las vías de conducción, así se pueden acordar, doctores, donde terminan en los bronquiolos terminales, ¿sí? En los bronquiolos terminales, muy bien, bronquiolos terminales. Entonces, todas estas son vías de conducción, vías respiratorias de conducción, ¿no? Y desde lo que sigue del bronquiolo terminal es el bronquiolo respiratorio. Desde los bronquiolos respiratorios hasta el alvéolo o hasta los alvéolos se conocen como vías respiratorias, propiamente dicho. O sea, vías de conducción y vías respiratorias. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, vemos los cartílagos de la laringe y luego, la laringe, luego tenemos los anillos traqueales. Pregunta, doctores, ¿dónde termina la tráquea? ¿Cómo se llama esta estructura? La carina, ¿no? Pregunta de examen, ¿a nivel de qué vértebra se bifurca la tráquea? A nivel de la vértebra T4, la cuarta vértebra torácica. ¿Y en qué se bifurca? En los bronquios principales o primarios, ¿sí? Derecho e izquierdo. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Luego, esos bronquios también se les llaman como bronquios pulmonares, ¿no? Esos bronquios van a dar origen luego a unos bronquios que se llaman los bronquios secundarios, que precisamente van a recibir el nombre de bronquios secundarios o como se van a cada lóbulo, ¿no? En el lado derecho hay 3, en el lado izquierdo hay 2, se llaman bronquios lobares también, muy bien. Bronquios secundarios o lobares. No, vamos a ponerlo con otro color para que no se confunda. Y luego tenemos los bronquios, vamos a colocarlo, bronquios terciarios, ¿no? Bronquios terciarios, que van ya a los segmentos pulmonares, ¿ya? Por eso también se los llama como bronquios segmentarios. Muy bien, bronquios segmentarios.
Muy bien. Tenemos aproximadamente 10 en el lado derecho y 8 a 10 en el lado izquierdo. Eso es variable. Ya los vamos a ver. Entonces, hasta ahí con las vías de conducción, las vías respiratorias o vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores. ¿Sí? Ya saben. Entonces, muy bien. Luego vamos a hablar de los pulmones en sí, ¿no? Pregunta de examen, doctores. ¿Qué pulmón posee la cisura horizontal? Cisura horizontal. Es el pulmón derecho. Pulmón derecho. A ver, este es pulmón. Muy bien, entonces tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entonces, dijimos, pregunta de examen, doctores, la cisura horizontal pertenece al pulmón derecho. Luego tenemos la cisura oblicua, que poseen ambos pulmones, ¿no? Cisura oblicua. Muy bien. El pulmón izquierdo, si se dan cuenta, va a tener menos espacio porque esta escotadura que se conoce como escotadura, escotadura cardíaca, ¿no? Precisamente la delimita el corazón. Recuerden que el corazón está precisamente un poco más hacia la izquierda y está comprimiendo un poco al pulmón izquierdo, ¿ya? Por eso es que se da esto. Esta estructura que pertenece a lo que vamos a conocer acá, y lo voy escribiendo como lóbulos, recuerden los lóbulos superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En el caso del pulmón izquierdo, tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En el lóbulo superior del pulmón izquierdo tenemos ¿a quién? A una estructura acá que se conoce como la língula. Ojo, pertenece al lóbulo superior, solo que como tiene forma de lengüeta, se le conoce como língula. Muy bien, entonces ya tenemos descritos los tres lóbulos, ¿no? Del pulmón derecho y los tres lóbulos y los dos lóbulos del pulmón izquierdo. Muy bien. Ahora, dentro de cada lóbulo hay segmentos, ¿se acuerdan, no? Como los bronquios lobares y los bronquios segmentarios. ¿Cuáles son los segmentos pulmonares que conocemos? ¿Sí? Depende. En el lóbulo superior vamos a tener que están el segmento apical, ¿sí? Apical. Tenemos al segmento posterior y al segmento anterior, ¿sí? Entonces tenemos esos tres segmentos. Voy a borrar esto. Tenemos al apical, al posterior y al anterior. En el lóbulo medio tenemos a los segmentos medial y lateral. Y en el lóbulo inferior vamos a tener a los segmentos apical, posterior, anterior, medial y lateral. ¿Sí? Solo tienen que acordarse en el lóbulo superior están apical, posterior y anterior. Luego en el medial, medial y lateral. Y todos vuelven a repetirse en el lóbulo inferior. Entonces, ¿cuántos segmentos tenemos en el pulmón derecho? 10 segmentos. Muy bien. Y en el pulmón izquierdo, ¿cuántos segmentos tenemos? Entonces vamos a ver que en el lóbulo superior tenemos también al apical, también al posterior, también al anterior. Y acá le vamos a sumar dos, que son los que pertenecen a la región de la língula, que vendría a ser un paralelo, ¿no? Del lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces, tenemos al segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Solo que acá hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que el segmento apical y el segmento posterior están fusionados la mayoría de las veces. Entonces, eso hace que en el lóbulo superior solo haya 1, 2, 3, 4 segmentos aproximadamente. A diferencia de acá que son 3 y 2, ¿no? Y acá 5. Muy bien. En el lóbulo inferior del pulmón izquierdo tenemos también otros segmentos, ¿no? Repetimos, apical, posterior, anterior, medial y lateral. La diferencia acá, doctores,
está en que la mayoría de las veces el segmento anterior se fusiona con el segmento medial. Ahí se llaman anteromedial, o se llama anteromedial, mejor dicho. Y en el caso de los que se fusionaron en el lóbulo superior, se llama segmento ápico posterior, ¿no? Muy bien. Entonces eso hace que haya un total de 4 la mayoría de las veces, y por eso es que en el pulmón izquierdo la mayoría de las veces son 8 segmentos, ¿sí? 8 segmentos, pero pueden llegar hasta 10 si no se han fusionado. Solo que la mayoría de las veces son 8, ¿ya? Muy bien, doctores. Finalmente vamos a recordar las estructuras que se relacionan con el hilio pulmonar. El hilio pulmonar se corresponde con la entrada o el ingreso de los vasos y las estructuras como los bronquios en ambos pulmones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a imaginar, este es el hilio pulmonar del lado derecho y este es el hilio pulmonar del lado izquierdo. Ya, lo que tienen que recordar siempre, doctores, es que la estructura más posterior, ¿es quién? El bronquio, el bronquio. Muy bien. Ah, ojo, para que me entiendan mejor, voy a colocar esto de acá. Este esquema es, si esto es anterior, esto es posterior. ¿Y esto qué es? El hilio pulmonar, dijimos, derecho. Y en este caso vamos a dibujar al hilio pulmonar izquierdo. Sí, en el hilio pulmonar izquierdo, esto sería posterior y esto sería anterior. Esta es una vista medial, ¿sí? Muy bien. Entonces el bronquio del lado derecho va a ser lo más posterior, al igual que en el lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar la arteria pulmonar. Que ojo, voy a colocarla de celeste, ¿por qué? O de azul, ¿no? Medio azulado. Porque la arteria pulmonar tiene sangre desoxigenada. Entonces aquí está la arteria pulmonar derecha. Y acá, a diferencia del lado derecho, la arteria pulmonar está por encima, superior, ¿sí? Superior. Luego vamos a tener a las venas pulmonares, que las dibujo con un color rojizo. ¿Por qué? Porque tienen sangre oxigenada. Vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha. ¿Logran ver? Lo más anterior es la vena pulmonar y inmediatamente la otra está aquí inferior. Y luego acá tenemos a la vena pulmonar superior izquierda y a la vena pulmonar inferior izquierda. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, con eso ya está más entendible, ¿no? Voy a colocar esto para que, un poco más acá, para que no piensen que está tan posterior. Está acá, vena pulmonar inferior izquierdo. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen, doctores. En relación con el bronquio, en el hilio pulmonar izquierdo, la arteria pulmonar, ¿dónde se ubica? Se ubica superior y anterior. Muy bien. Pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura que se encuentra posterior a la arteria pulmonar del lado derecho? ¿Cuál es? El bronquio, ¿no? De la arteria pulmonar del lado derecho, el bronquio derecho, ¿sí? Muy bien. Entonces, con eso terminamos la revisión puntual de los puntos más importantes de los órganos y vías respiratorias. Gracias, doctor. Bien, entonces vamos a conversar ahora de la microteoría del sistema respiratorio, pero del componente de la embriología. ¿Listo? Entonces empezamos. El aparato respiratorio desde el punto de vista embrionario se desarrolla muy tempranamente, ¿ya? Entonces la fase embrionaria arranca desde la semana 4, inclusive, desde la semana 4, ¿ya? Y recuerden
que deriva del intestino anterior. Eso es importante. Por lo tanto, al derivar del intestino anterior, todo el tejido que recubre el aparato respiratorio proviene del endodermo, ¿ya? Entonces, todo el epitelio respiratorio viene del endodermo, mientras que el músculo, el cartílago y los vasos vienen del mesodermo visceral, ¿ya? No lo olviden. Entonces, ¿qué ocurre en la cuarta semana en este intestino anterior? Ocurre un divertículo respiratorio, como una yema que sale por acá. Y esa yemita que va saliendo se va separando de ese tubo de donde vino a través de unas crestas, las crestas tráqueo-esofágicas se llaman, que esas crestas terminan dividiendo y el intestino anterior se transforma en esófago y esa yemita se transforma, en este caso, en tráquea, ¿correcto? O laringe y tráquea. Entonces se formó el tubo laringotraqueal. Recuerden que cuando no se forma bien estas crestas traqueoesofágicas es donde ocurren las famosas fístulas traqueoesofágicas, ¿ya? Entonces, las fístulas son de varios tipos y se estudian en cirugía pediátrica. Muy bien. Luego, estas yemas pulmonares, este tubo traqueobronquial, da unas yemas pulmonares en la quinta semana, eso es dato. En la quinta semana es donde arranca estas yemitas pulmonares y con eso arranca el desarrollo del pulmón, que vamos a ver en la siguiente lámina. Luego, esto va avanzando y estas yemitas pulmonares van alargándose, o sea, van avanzando porque se va ramificando las yemas bronquiales. Entonces, antes de estas yemas pulmonares, estas eran las yemas bronquiales. Entonces, esas yemas bronquiales, a medida que se van bifurcando, se van segmentando a partir de la sexta semana, se generan los bronquios subsegmentarios en la séptima, y así va avanzando hasta hacer más o menos 16 veces su ramificación en la vida prenatal, pero luego hace 6 ramificaciones más en la vida postnatal, en promedio. Entonces, como ven, se ramifica bastante el árbol respiratorio. ¿Listo? Bacán. Ahora, si hacemos un corte de este momento de acá donde se separa, como ves acá, la faringe con el primorio del tubo laringotraqueal se genera este surco por las crestas traqueoesofágicas que les dije, que va cerrando hasta dividir en esófago y tubo laringotraqueal. Así que recuerden que cualquier conexión entre estos dos sería una fístula. Muy bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla la pleura? Miren acá. Existe un tubo entre el peritoneo y el área del corazón, el pericardio, que se llama el conducto pericardio-peritoneal. Es un tubo, como una autopista. Por esa autopista es donde encuentra espacio estas yemitas pulmonares, y las divisiones bronquiales van empujando hacia ese espacio. ¿Y qué pasa? En ese espacio, el mesodermo esplácnico que rodea a esa yema pulmonar, ese mesodermo esplácnico, se va a terminar convirtiendo en pleura visceral, que es la que recubre al pulmón. Y el mesodermo somático, que está por fuera, se termina transformando en la pleura parietal. Y entre esa pleura visceral y pleura parietal se forma el espacio pleural, donde va desarrollando este pulmoncito, ¿ya? Recuerden que la presión del espacio pleural es negativa, por lo tanto, los pulmones siempre van a tender a ser traccionados hacia la caja torácica, ¿ya? Y por otra parte, hacia el alveolo, porque hay una presión negativa, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ahondar un poco en esos desarrollos o en ese desarrollo que vimos de las yemas pulmonares. Entonces, es muy fácil recordar 6, 16, 26, más o menos es así. El periodo pseudoglandular arranca de las 6 a las 16 semanas. Habíamos dicho que a la quinta semana empezaba la yema, ¿no es cierto? Pulmonar. Entonces, a la siguiente semana empieza su maduración. Ese se llama la fase pseudoglandular. La fase canalicular es de 16, donde terminaba esta, hasta 26. 6, 16, 26. Facilito de acordarse. La fase canalicular. Y luego, la última fase prenatal, que es la sacular terminal o del saco, ocurre desde la semana 26 hasta el nacimiento. Punto. Finalmente, después de nacer, aparece el periodo alveolar,
¿correcto? Que es hasta los 8 años. Pero se ve que inicia desde la semana 32. Solamente que si es que el bebito nace antes de la semana 32, pues todo este desarrollo lo hizo en la vida extraútero. Entonces, por eso es que se pone que la fase sacular terminal es de la semana 28 hasta el nacimiento, pero desde la 32 en adelante ya empieza la fase alveolar hasta los 8 años de vida. Entonces, recuerden que el pulmón es un órgano que madura incluso después de nacer. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las características? Acá lo vamos a ver. Las primeras etapas antes del periodo pseudoglandular, que es el periodo embrionario que vimos antes, que va desde el día 26 hasta la semana 6, básicamente lo que se desarrollan son las vías aéreas. O sea, habíamos quedado que se formaba el primordio tráqueo laringotraqueal, las yemas bronquiales, y esas se iban dividiendo, ¿no es cierto? Pero en la semana 6 ya arranca el desarrollo de las yemas pulmonares. Entonces, estas yemas pulmonares arrancan en la semana 6, como ves acá, ¿ya? Y hasta la semana 16. Acá, por favor, hay que corregir de la semana 6 a la semana 16. Y eso ocurre lo que se llama el periodo pseudoglandular, donde se siguen desarrollando las vías aéreas hasta los bronquiolos terminales. Entonces, prácticamente se ha terminado la porción conductora. Eso es lo que ha ocurrido. Se ha terminado la porción conductora y como puedes ver acá, simplemente se ha llegado hasta el bronquiolo terminal. Listo. Luego, el periodo canalicular, que es del 16 hasta el 26. Acá no hay que corregir porque esté mal, sino simplemente porque es mejor recordar 16, 26. Pero eso puede alargarse 1 o 2 semanas, o sea, no hay que ser estrictos, pero es mejor poner 16, 26. Entonces viene el periodo canalicular. El periodo canalicular ya se caracteriza porque aparecen los acinos. Los acinos. Todavía no los alveolos, pero sí ya los acinos. Y se empieza a vascularizar bastante la parte donde hará hematosis. Entonces, como ves acá, miren los capilares, cómo aumentan los capilares y aparecen estos sáculos terminales o acinos, ¿ya? Pero con muchos más capilares. Muy bien. Luego, la última fase del periodo fetal, que sería la fase sacular terminal, que va de la 26 hasta el nacimiento, ¿no? Y acá nuevamente hay una bonita mnemotecnia, 26 hasta 36, que habíamos dicho que en 32 empezaba la fase alveolar, pero se puede retrasar, eso es normal, no hay problema, y se pone un límite en 36, entonces de esa forma se hace una mnemotecnia. 6 a 16, 16 a 26, 26 a 36, 36 hasta los 8 años. Ahí sí que le puedes poner 6 años, pero en verdad es hasta los 8. Ahí sí estaría mal. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre ahí en la fase del saco terminal? Ya esos sáculos se empiezan a subdividir, ¿correcto? Entonces, como ves acá, se empiezan a subdividir los sáculos y ¿qué aparece? El alveolo. Recuerden, cuando empiezan a subdividirse, ya empiezan a, perdón, acá, disculpa, la fase sacular, cuando empiezan a subdividirse ya tienes bronquiolo respiratorio todo y los sáculos empiezan a proliferar, por eso se llama sacular terminal, porque terminan de desarrollarse todos los sáculos, ¿ya? Entonces, ¿qué son esos sáculos? Son los primordios de los sacos alveolares, porque luego en la fase alveolar, que la vamos a poner con este color alveolar, de 36 en adelante, ya se forman los alveolos. Entonces, 85% de todos los alveolos se forman en la fase postnatal, esto que están viendo acá, los alveolos. Entonces, ¿por qué se tienen que formar en la fase postnatal? No hay que memorizar, porque necesitan oxígeno. Y recuerda que en la fase fetal solo están recibiendo líquido amniótico. Uno no respira aire cuando está en el útero. Entonces necesitan la exposición al aire para desarrollarse. Por eso en la fase alveolar maduran los alveolos que estaban en los sáculos de la anterior fase, ¿ya? Y esto se puede subdividir. De la semana 36 a 40 aparecen los alveolos, luego la maduración microvascular, que es del nacimiento a los 2 años, donde se forman bastantes plexos capilares, luego la hiperplasia activa, que es hacia los 3 años, donde se multiplica bastante las células alveolares, y la fase hipertrófica, que es desde los 3 años hasta los 8,
donde hay un crecimiento celular, básicamente de tamaño, ya no de número. Entonces es por eso que ustedes tienen que entender que los niñitos en sus primeros 2 a 3 años de vida sufren bastantes infecciones del tracto respiratorio porque aún no está madurado, ya no está maduro. Entonces, al no estar maduro, va a haber obviamente menos integridad del tejido y más propensión a las infecciones. ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora nuestra microteoría del sistema respiratorio, pero del componente de farmacología. Bien, entonces empezamos. La farmacología, recuerden ustedes que en la farmacocinética se cumplen los pasos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿correcto? Entonces, en este caso, para llegar a los pulmones existe un tipo especial de absorción que es a través de la vía respiratoria. Entonces, cuando una persona utiliza, por ejemplo, el Ventolin o cualquier fármaco que se ingresa por vía aérea, no se olviden, este de acá, entonces una parte de la droga, ¿ya? Va a llegar hasta el pulmón, que es básicamente el 10 o 20% que se inhala, y un 80-90% se va a terminar deglutiendo y va a seguir el paso clásico de la absorción por el intestino, el metabolismo hepático y pasar a circulación sistémica, ¿correcto? Entonces, la inhalación como vía de administración es importante, pero deben recordar que solo se aprovecha un 10 a 20% de la sustancia que se inhala, ¿ya? Sin embargo, es la vía preferida para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Existen medicamentos como el cromoglicato sódico y los anticolinérgicos que solo funcionan por esta vía, no van a funcionar por otra vía porque sistémicamente se metaboliza el principio activo. Y finalmente los beta 2 agonistas y los corticosteroides bajan sus efectos secundarios y su inicio de actividad es más rápida cuando se hace por inhalación. Entonces es por eso que es la vía preferida. Pero para poder inhalarse bien, las partículas de la droga no deben pasar de 2 a 5 micrómetros de diámetro. Y la técnica tiene que ser adecuada para que podamos aprovechar la mayor cantidad posible de ese 10 a 20% que se llega a inhalar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de todos los grupos farmacológicos que corresponden para el capítulo de respiratorio. Entonces, primero empecemos con los antimuscarínicos. Ya, lo primero que deben recordar es esto. Los receptores muscarínicos se presentan en todo el cuerpo, ¿no? Porque es el componente parasimpático y los tenemos también en los pulmones. Entonces, básicamente el que nos importa es el M3. El M3 se encuentra en el músculo lisobronquial y en las glándulas mucosas del pulmón y se encargan de la broncoconstricción y el aumento de la secreción de las glándulas. ¿Ya? Entonces, básicamente es el receptor M3 el que vamos a atacar cuando queremos evitar la broncoconstricción o el aumento de secreciones. Entonces, ¿en qué enfermedades hay broncoconstricción y aumento de secreciones? En el asma y en el EPOC. Sin embargo, se ha visto que estos receptores trabajan más en el EPOC. Entonces, miren acá, un paciente con EPOC, en inglés EPOC es COPD, ¿no es cierto? Un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC en castellano, tiene un exceso del tono vagal. Su tono vagal, que libera acetilcolina, es excesivo. Entonces, hay una contracción o constricción intrínseca basal de la vía. Entonces, podría decir que estas personas viven con la vía contraída, la gente que tiene EPOC. Y obviamente sabemos que si tienes la vía contraída, por la fórmula de la resistencia de la presión, entonces va a ser mucho más difícil meter el aire a tus pulmones. Entonces, ahí es donde entran los fármacos antimuscarínicos. Los fármacos o antagonistas muscarínicos, como el bromuro de hipatropio o el tiotropio, lo que hacen es bloquear esta actividad del nervio vago y por lo tanto se relaja. Entonces hay una constricción menos intensa de la vía. Entonces se suelta un poco y mejora la sintomatología. Entonces nosotros usamos los bloqueantes o antimuscarínicos en el caso del EPOC
y en el asma solamente en las exacerbaciones severas, ¿ya? Entonces, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo de fármacos que utilizamos para respiratorio son los beta-2 agonistas, cuya función es dilatar la vía aérea, y también las metilxantinas. Entonces, estos de acá, a diferencia de los antimuscarínicos, no evitan que se contraiga, sino lo dilatan activamente. Entonces, para eso hay que recordar cómo es el mecanismo normal, ¿ya? Entonces, cuando tienes un receptor acoplado a proteína G, en este caso, en el pulmón, en la membrana del músculo liso bronquial, entonces, esta proteína C activa el AMP cíclico y este AMP cíclico activa, como ya habíamos visto anteriormente, la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A básicamente lo que hace es aumenta el intercambio de sodio-calcio, disminuye la actividad del inositol trifosfato calcio, aumenta el sodio, el calcio, ATPasa y disminuye el MLCK, ¿correcto? Que es una quinasa de músculo liso. Entonces, todo esto lo que va a dar como resultado es que el músculo se relaje, ¿correcto? Porque recuerden que para contraer el músculo necesito calcio, pero lo que hace esto es guardar el calcio por todo lado y el músculo se relaja. Entonces, los receptores beta 2 y sus agonistas lo que hacen es broncodilatan porque relajan al músculo. Y finalmente, también se ha visto que activan los conductos de potasio activados por calcio, los aumentan. Entonces, todo el resultado final es una condición eléctrica y de calcio iónica que relaja el músculo liso. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Muy bien. Ahora, también se ha visto que el AMP cíclico, cuando ya tenemos que dejar de hacer este efecto, la fosfodiesterasa E lo degrada. Pero acá entran las metilxantinas. Las metilxantinas evitan que la fosfodiesterasa E degrade al AMP cíclico, por lo tanto, amplifican o mantienen su función. Entonces, cuando ustedes recetan un beta-2 agonista más una metilxantina, están haciendo una sinergia de funciones porque ambos están en diferentes puntos de control hacia la broncodilatación. ¿Listo? Bien, sin embargo, para el asma y el EPOC utilizamos otro tipo de fármacos también. Principalmente en el asma utilizamos los corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque como el asma es un proceso inflamatorio, entonces conviene dar un antiinflamatorio. Entonces, estudiar corticoides acá simplemente es repasar cuál es la función de los corticoides. Entonces, como ven acá, cuando hay un estímulo inflamatorio, cualesquiera que sea, tabaco, infección, TNF, interleuquina, lo que sea, se activa una vía de transcripción que termina activando al NF-kappa beta, no lo olvides, NF-kappa beta, ¿ya? Que esta es la señalización para que ocurra la inflamación, o sea, activa los genes de la inflamación, citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, etc. Entonces, se acetila el ADN y empieza a aumentar la transcripción genética y hay una expresión de todas las proteínas proinflamatorias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el corticoide? El corticoide lo que hace, para empezar, es atraviesa la membrana celular porque es lipofílico o liposoluble, entra a su receptor de glucocorticoide en el citoplasma, atraviesa el poro del núcleo y entra en el núcleo a su zona de unión en los genes y acá inhibe esta acetilación, o sea, desacetila. Y al desacetilar este ADN se compacta y al compactarse no se puede transcribir y por lo tanto hay una represión genética o génica y no se puede transcribir las proteínas de la inflamación. Solo que esta respuesta demora por lo menos algunos días en ocurrir, no es inmediato, salvo que den dosis altas y eso puede ocurrir en algunas o algunos minutos. Entonces, ¿por qué la respuesta del corticoide se mide en días o en minutos? Porque hay un componente agudo, correcto, que es apagar todas las señalizaciones en corto plazo, pero luego hay un componente a largo plazo que es apagar los genes.
¿ya? Y por eso es que los corticoides tienen ese efecto importante en el control del asma, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, últimamente se ha visto que los pacientes con asma intratables suelen tener un exceso de inmunoglobulina E. Recuerden que la inmunoglobulina E proviene del linfocito B, que es estimulado por interleuquina 4 y 13. Entonces, esta inmunoglobulina E activa a las células cebadas, las sensibiliza para que éstas liberen histamina, leucotrieno, prostaglandinas. Y eso explica la clínica aguda del asma. Esta inmunoglobulina E activa también a los macrófagos, a los linfocitos T y a los eosinófilos, lo cual explica el proceso de inflamación crónica. Así que la inmunoglobulina E está implicada tanto en la fase aguda como en la fase crónica del asma. Por lo tanto, se ha visto que los antiinmunoglobulina E como el omalizumab son fármacos que podrían evitar que el paciente con asma intratable siga empeorando, ¿ya? El omalizumab es un antiinmunoglobulina E. Muy bien, ahora dentro del arsenal de los fármacos que tenemos contra el asma, también existen los antileucotrienos y el sulfato de magnesio. Entonces vamos a ver acá la lógica. Cuando una persona recibe una estimulación a la célula cebada o a los eosinófilos, estos van a producir ácido araquidónico y por la 5-lipoxigenasa se va a volver cisteínil-leucotrieno o leucotrieno simplemente, y estos van a actuar sobre sus receptores y como es un proinflamatorio el leucotrieno, va a generar exudado, secreción de moco, broncoconstricción y reclutamiento de más eosinófilos. Esa es la vía normal cuando recibimos una noxa en nuestro aparato respiratorio. ¿Y qué es una noxa? Por ejemplo, un alérgeno, el aire frío, el activador de plaquetas o factor activador de plaquetas, ¿correcto? Azufre, ejercicio o AINES. Hay gente que es alérgica al AINES. Entonces, esos se han visto que son los principales desencadenantes de la liberación de leucotrienos. Y en este caso se han visto asociados al asma relacionado al ejercicio, al asma por alergia y al asma inducido por contaminación ambiental. Entonces, dicho esto, se conoce que si bloqueamos estas vías en diversos puntos, por ejemplo, bloqueando la lipoxigenasa o bloqueando el receptor, vamos a disminuir la clínica de un ataque asmático. Entonces, para prevenir un ataque asmático, se puede usar inhibidores de la 5-lipoxigenasa como el sileutón o antagonistas de los receptores leucotrienos como el montelukast, pramlukast y safirlukast. Estos son fármacos que evitan que la vía leucotriénica trabaje. Muy bien. Y finalmente tenemos el famoso sulfato de magnesio que se usa para las crisis asmáticas refractarias. Recuerden que en la tabla periódica el magnesio es un primo hermano del calcio, por lo tanto los dos tienen la carga positiva. Y lo que se ha visto, como pueden ver en este pequeño esquema, es que la entrada de calcio, que junto con la calmodulina o la liberación de calcio del retículo endoplasmático liso, junto con la calmodulina, activan la quinasa de músculo liso y también la proteína quinasa C, y entre ambos lo que van a hacer, o mejor dicho, la proteína quinasa C, que también activa la liberación de calcio, y entre ambos lo que van a hacer es potenciar la contracción muscular. Entonces recuerden, la entrada de calcio por fuera y la salida de calcio del retículo endoplasmático aumentan calcio libre en la célula que junto con la calmodulina activa la quinasa de músculo liso y eso contrae la fibra, hace broncoconstricción. Entonces se ha visto que si le doy magnesio, miren el magnesio, al actuar con todas las vías del calcio, porque se parecen, son dos más los dos, va a terminar bloqueando su efecto. Entonces, dosis altas de sulfato de magnesio pueden ayudar en crisis asmáticas intratables. Listo. Bien, ahora vamos a conversar de la microteoría del capítulo de respiratorio, pero del componente de fisiología, ya que es el más importante. Muy bien, entonces empecemos.
En cuanto a la fisiología, lo primero que deben recordar es que existen 4 procesos, ¿ya?, de la respiración. Entonces, la respiración tiene un componente externo que se subdivide en uno, la ventilación pulmonar, o sea, que el aire entre mecánicamente de afuera hacia adentro del alveolo, y esto se consigue gracias a un cambio de presiones. Luego tenemos la segunda respiración, que es la respiración pulmonar o el intercambio de gases, que eso supone que el aire, el CO2 y el O2, entra el O2 y sale el CO2 hacia el componente sanguíneo. Entonces eso se conoce como la hematosis o intercambio gaseoso. La tercera respiración se conoce como el transporte, que es la capacidad de llevar este oxígeno desde los pulmones hasta la célula y a su vez sacar de la célula el CO2 hasta los pulmones. Entonces, este transporte requiere ya pues del sistema sanguíneo y de la hemoglobina. Y finalmente tenemos la respiración interna, que es el cuarto proceso, que es cuando ya el tejido y finalmente la célula utilizan ese oxígeno para sus funciones. En el caso de la célula, para la cadena transportadora de electrones como el aceptor final de ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la lógica. Ahora, todo este proceso tiene que ser regulado. Entonces, nosotros lo único que regulamos es el primer proceso, que es la mecánica de la ventilación. Entonces, nuestro cerebro regula a través del centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo, regula los músculos de la inspiración y de la expiración, ¿correcto? Pero ¿basado en qué? Bueno, yo puedo respirar a voluntad, pero no todo el rato estás pensando en tu respiración. Entonces, el cerebro tiene sensores de oxígeno, de CO2 y de pH que viajan de diversos puntos, que vamos a ver más adelante, y le dicen si es que tiene que aumentar o tiene que disminuir la ventilación. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a conversar de la mecánica de la ventilación, la mecánica. Entonces nosotros, para poder meter aire a nuestros pulmones, tenemos que aumentar el volumen de nuestra caja, o sea, aumentar el diámetro antero-posterior y el diámetro latero o ínfero-superior, ¿no es cierto? O sea, el diámetro hacia adelante y el diámetro de arriba abajo. Hay que aumentarlo, hay que agrandarlo. Entonces, para eso usamos los músculos de la inspiración, que principalmente es el diafragma, ¿no? De forma pasiva, el diafragma cuando se contrae se achica y aumenta el diámetro vertical, y eso aumenta el volumen. Pero de forma activa, tú puedes necesitar aumentar tu caja hacia adelante. Entonces ahí tienes los intercostales externos, el serrato, el pectoral mayor, el pectoral menor, los escalenos y el esternocleidomastoideo para aumentar ese volumen hacia adelante. Y eso se llama la respiración, la inspiración activa. ¿Ya? Y finalmente, para poder exhalar, para botar el aire, básicamente lo que hay que hacer simplemente es relajar el diafragma. Así que la expiración es pasiva, ¿ya? Es pasiva. Sin embargo, si quieres botar con fuerza el aire, ahí tienes a los rectos, el transverso abdominal, el oblicuo interno, el oblicuo externo y los intercostales internos que te ayudan a achicar el volumen rápido y botar ese aire que no necesitas. Son los músculos de la expiración. ¿Listo? Bacán. Ahora, para que en este proceso fluya el aire sin problemas, es necesario que la vía aérea esté permeable. Y para que el aire fluya y no rompa los alveolos, es necesario que vaya lento. Entonces, para que vaya lento el aire, la vía respiratoria que se hace cada vez más chiquita, pero como hay mayor cantidad, entonces hay más área. Entonces, para que vaya lento, este aire tiene que circular por unas vías muy chiquititas, muy, muy chiquititas. Pero si esas vías chiquititas colapsan por el agua, o sea, se chupan, se pegan, entonces se bloquea. Justamente ahí entra el surfactante pulmonar producido por el neumocito tipo 2, ¿no es cierto? Es que el que se encarga de disminuir la tensión superficial. Es un agente tensioactivo para que no colapse el alveolo. Y en el bronquiolo, las células de Clara producen surfactante para que este tampoco colapse. ¿Listo? Muy bien. Otras funciones del surfactante es, por ejemplo, función antimicrobiana.
pero la principal es tensioactivo. Muy bien. Ahora, los pulmones, para poder hacer correctamente su intercambio, tienen que acomodar cierto volumen de aire, ¿no? Entonces, cuando estudiamos los volúmenes y la suma de volúmenes, que se llama capacidades, entonces sabemos si un pulmón está sano o no. Entonces, arranquemos con el primer volumen, el volumen corriente o tidal, que es más o menos 500 mililitros, que es el aire que tú puedes respirar de forma normal, pasiva, ¿ya? Suficiente cuando estás en reposo. Pero luego tienes el volumen de reserva inspiratoria. Es todo el aire que puedes meter, que más o menos pueden ser casi hasta 2,5 litros, cuando haces una inspiración profunda. Entonces, cuando sumes el volumen de reserva con el volumen corriente, te da la capacidad que tienes al inspirar, capacidad inspiratoria, ¿ya? Luego, tú puedes eliminar todo el aire que puedes, botas, 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 y ahí tienes el volumen de reserva expiratoria. Acá hay que corregirte, es un error del libro mismo. Volumen de reserva expiratoria. Todo lo que puedes botar, ¿ya? Entonces, si yo sumo ahora la capacidad de todo lo que puedo inspirar con todo lo que puedo botar, con el volumen de reserva expiratorio, me da toda esta grande que es la capacidad vital. Es todo el aire que puedo meter y sacar forzadamente. Vital. ¿Pero por qué se llama vital? ¿Quiere decir que hay una capacidad que no es vital? Bueno, sí. Hay un poco de aire que nosotros nunca lo botamos en vida, que es el volumen residual. Es más o menos 1200, que es aire que no podemos botar nunca. Entró a nuestros pulmones y nunca va a salir. Claro, se va recambiando con aire nuevo, pero el volumen siempre va quedando. Entonces ese volumen residual indica que la persona ha respirado por primera vez en su vida y eso quiere decir que después ya no va a poder botar ese volumen nunca, nunca. Entonces, ese volumen residual, cuando lo sumo a la capacidad vital, recién me da la capacidad total de mi pulmón, ¿ya? Y es importante porque algunas enfermedades aumentan el volumen residual y achican tu capacidad vital, ¿ya? Bacán. Entonces, si tú tienes un pulmón que soporta buenos volúmenes, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo hacer para que el pulmón mueva bastante bien el aire? Entonces, para que el aire pase al glóbulo rojo, tiene que pasar por una capa tan delgadita que no ofrezca resistencia. Entonces, esa es la difusión de gases, también llamada hematosis, y se configura la barrera hematoalveolar. La barrera hematoalveolar, ¿correcto? Entonces, esa barrera hematoalveolar, como ves acá, está conformada del alveolo hacia el capilar de la siguiente manera. Primero tenemos un líquido que es agüita y un surfactante que habíamos dicho que tapizaba todo el alveolo. Luego tenemos este neumocito tipo 1, que es el que tapiza el alveolo. Luego tenemos esto de azul, que es la membrana basal del neumocito tipo 1. Luego tenemos acá el intersticio, que es el espacio que sostiene, pues, con la reticulina a todo el pulmón. Luego tenemos esto, la membrana basal, pero del endotelio, del capilar. Y finalmente tenemos el endotelio, ¿correcto? El endotelio. Entonces, esos son todas las capas que tienen que atravesar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si eres más estricto, esta capa de líquido de agua y surfactante se divide en dos, sería agua y surfactante, 7, y este eritrocito también tiene una capa, una membrana, 8. Entonces, dependiendo cómo lo veas, la barrera hematoalveolar es todo lo que se interpone entre el oxígeno de acá y llegar al oxígeno adentro del glóbulo rojo, ¿ya? Las enfermedades que alteren esta barrera hematoalveolar alterarán entonces la difusión o la hematosis. Muy bien, ¿qué más tienes que saber del pulmón? El pulmón, como acabamos de ver en la anterior lámina, por cada volumen de aire que mete al alveolo, debería corresponderle un flujo de sangre en el capilar, para que en ese equilibrio todo lo que inspiramos pase a la sangre, porque no tiene sentido que tú metas más aire de la sangre que tienes o viceversa. Entonces, para eso hay que entender que el pulmón, si tú lo ves de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Parece una pirámide, ¿no es cierto? Entonces se tiene que entender que el pulmón por volumen tiene más ventilación
pegado al vértice, o perdón, tiene menos ventilación pegado al vértice que hacia la base. Es lógico, porque la base del pulmón tiene más área, entonces mete más aire. El vértice tiene menos área o menos volumen, mete menos aire. Pero la misma lógica aplica para la perfusión. La sangre del ápice contra la sangre de la base es menor en el ápice. Entonces, el flujo en el vértice es menor que el flujo en la base. Entonces, claramente el pulmón te dice que a medida que vas bajando, va aumentando el volumen para los dos. Sin embargo, si el vértice tiene, por ejemplo, volumen de aire como 10 y la base como 100, ¿no es cierto? Entonces, en el Q, acá tiene como 8 y acá abajo tiene como, vamos a poner, 280. Bueno, no mucho. Estoy haciendo un ejemplo nada más. ¿Sabes? Esto no es que así sean los valores. ¿Ya? Vamos a poner que acá tiene 120. Entonces, cuando tú te das cuenta, los volúmenes que hay, si bien es cierto, se mantiene esa relación de menos en el vértice, más en la base, pero cuando lo divido, en este caso 10 entre 8, 10 entre 8 hace un número positivo. O sea, la relación BQ en el vértice es que hay más aire que agua, o que es flujo sanguíneo. Mientras que en la base te da 100 entre 120. Ahí es a la inversa. Hay más volumen sanguíneo que aire. Entonces, esa es la famosa relación BQ. ¿Ya? Y esta relación BQ es importante porque todo el aire que no encuentre flujo o todo el flujo que no encuentre el aire va a generar un shunt. Un shunt. Un shunt o bypass quiere decir que hay un pedazo de aire o un pedazo de sangre que no ha sido debidamente oxigenado. Entonces está regresando a tu circulación sangre que no ha sido oxigenada. Entonces eso es muy peligroso porque te estás contaminando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace el pulmón para evitar esto? Simplemente lo que hace es lo siguiente. A ver, el pulmón dice, me está entrando, ¿no es cierto? Viene por la vena pulmonar tanto de oxígeno, tanto de sangre, y me está saliendo por la vena pulmonar tanto de sangre oxigenada. ¿Ya? Entonces, si el pulmón detecta, oye, esta sangre que está entrando acá y la que está pasando, esta de acá, ha entrado azul, se está yendo azul. Esta ha entrado azul, se está yendo roja. Eso quiere decir que esta de acá está mal, porque no está haciendo oxigenación. ¿Y por qué está mal? Porque tiene poco oxígeno. ¿Y por qué tiene poco oxígeno? No lo sé, pero no me voy a arriesgar. Entonces, cuando detecta hipoxia ante la baja de oxígeno, el tejido del capilar o del vaso muscular o del vaso sanguíneo, perdón, del pulmón, se contrae, como puedes ver acá, se contrae. Entonces lo que estabas mandando como 10 de flujo arriba, se contrae y ahora mandas como 1. Y los otros 9, profe, lo mando para abajo. 9 más, no sé, pues supongamos que abajo estabas mandando 10 también, o 15, 9 más 15. Entonces, estoy redireccionando el flujo de arriba, lo estoy pasando para abajo, porque abajo tengo más oxígeno. Y al final el resultado es que el oxígeno pase completito para cualquier nivel del pulmón. Entonces, a diferencia de la circulación general, la hipoxia genera vasoconstricción en el pulmón, mientras que la hipoxia en la circulación sistémica genera vasodilatación. Esa es una diferencia importante. ¿Y por qué? Porque tiene que regular que no pase sangre por territorios con hipoxia en el pulmón. Muy bien, ahora ya hemos entendido cómo la sangre ha pasado o el oxígeno ha pasado a la sangre. Ahora hay que transportar ese oxígeno desde el pulmón hasta las células. Entonces recuerden que la gran molécula transportadora es la hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina está conformado por 4 globinas. En su núcleo tiene un hierro ferroso y ese hierro ferroso es el que se une a la molécula de oxígeno. O sea, en teoría, 4 moléculas de oxígeno se unirían por cada hemoglobina. ¿Ya? Y eso lo va cargando. Eso se llama capacidad de transporte de la hemoglobina. Y recuerden que para meter el oxígeno a la hemoglobina se necesita una presión, de saturación. Una presión parcial de oxígeno. Entonces, una presión parcial de oxígeno me va a ayudar a meter estos 4 oxígenos a mi hemoglobina.
Cuando meto los 4 oxígenos, digo que está 100% saturada. Si solo metí 3 de 4 oxígenos, 75% saturada. Entonces, la saturación de la hemoglobina, como veis acá, la saturación de la hemoglobina es proporcional a la presión parcial de oxígeno en la sangre. A mayor presión parcial de oxígeno en la sangre, se supone que va a saturar más tu hemoglobina. Pero la curva que se forma es una curva semilogarítmica, como ves ahí. Así. No es una curva lineal. O sea, hay un tope donde ya no va a saturar más. Pero también, como ves, hay un tope donde se va al suelo, cae en picada. Entonces, ahí viene este famoso numerito, ¿no es cierto? La presión parcial de oxígeno de 100, como ves acá, correlaciona prácticamente con una saturación de hemoglobina de 100, que es lo correcto. Y una presión parcial de oxígeno de 60 correlaciona con una saturación, como ves acá, de 90. Y es ahí donde ya te preocupas, ¿ya? Entonces, la saturación de oxígeno es proporcional a la presión parcial de oxígeno y eso depende de la hemoglobina. Ahora, la saturación o la presión, perdón, de oxígeno no es igual en todo el cuerpo. Hay más presión de oxígeno en el pulmón que en las células de los tejidos. Entonces, se supone que en el pulmón debería actuar diferente la hemoglobina que en los tejidos, porque no es igual la presión parcial. Entonces, ahí viene la curva de desplazamiento. Acá viene recién el concepto del desplazamiento de la curva de la hemoglobina. Entonces, cuando estás en el pulmón, que es un tejido con harto oxígeno, la curva se va hacia la izquierda, ¿ya? Y cuando estás abajo, en los tejidos, que hay poco oxígeno, la curva se va a la derecha. ¿Qué es lo que les preguntan? El desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Por qué la curva se va a la derecha? Se va a la derecha, Doc, porque aumenta los hidrógenos, porque aumenta el CO2, porque aumenta la temperatura o aumenta el bifosfoglicerato. Cuando aumenta todo eso, la curva solita se va a la derecha. ¿Y qué pasa cuando se va a la derecha? Libera más oxígeno. Mientras que si ocurre todo lo contrario, si bajan los iones, si baja el CO2, si baja la temperatura y baja el 2,3-bifosfoglicerato, la curva se va a la izquierda. Y eso hace que retenga más oxígeno. Por eso en los pulmones retiene más oxígeno y en los tejidos libera oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos de regreso. El oxígeno se llevaba de los pulmones hacia las células. ¿Pero qué se lleva de las células hacia los pulmones? El CO2. Entonces, de los pulmones hacia la célula, el oxígeno. Y de la célula hacia los pulmones, el CO2. Entonces tú dirás, ya, Pedoc, si ha viajado con la hemoglobina, más del 97% de todo el oxígeno del cuerpo viaja por hemoglobina. Entonces tú dirás, si ha viajado por hemoglobina, pues que regrese como hemoglobina el CO2, ¿no? Si ha viajado el oxígeno, también por ahí puede regresar el CO2. Pero el datito curioso es que el CO2 solo regresa por la hemoglobina en un 23%, bajo la forma de carbaminohemoglobina. Un 7% del CO2 va disuelto. Entonces, ¿dónde va el resto? Y ahí está la pregunta examen. Nuestro cuerpo es tan inteligente que ha dicho, yo voy a transportar todo ese CO2 que no me sirve, lo voy a transportar a través del sistema bicarbonato, 70%. Así que este oxígeno de la célula sale, se diluye en sangre un 7%, entra al glóbulo rojo para unirse con la hemoglobina un 23%, pero el grueso hace una reacción enzimática con agua y produce ácido carbónico. Y este ácido carbónico se vuelve bicarbonato con hidrógeno y este bicarbonato sale al plasma para hacer de buffer. Y este hidrógeno se une a la hemoglobina para neutralizarse. Entonces, el bicarbonato es un buffer del pH que es como producto residual del exceso de CO2 de las células. Entonces, la célula es tan sabia que dice, yo no voy a desperdiciar este CO2 regresándolo al pulmón sin usarlo. Lo voy a transformar en bicarbonato
para que me sirva de buffer en la sangre. Por eso el principal buffer en la sangre es el bicarbonato. ¿Y cuál es la enzima que lo transforma? La anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica del glóbulo rojo y la anidrasa carbónica del pulmón y también la del riñón son las principales que se encargan de formar bicarbonato a partir de CO2. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, todo esto que hemos visto, la respiración, necesita un control central. Entonces, no se olviden que el centro de la respiración se encuentra en el tronco encefálico, concretamente en el bulbo raquídeo. Hay un grupo dorsal, que es para la inspiración pasiva, y un grupo ventral, que es para la expiración e inspiración activa. ¿Ya? Finalmente, en el puente, el centro neumotáxico aparentemente inhibe al centro amnéusico para mantener el ritmo ventilatorio conforme. Cuando se altera el centro neumotáxico, se altera el patrón de la respiración. Les dije, nosotros podemos ventilar de forma voluntaria, ¿no? Tu corteza cerebral puede ordenar respirar o no respirar. Dejas de respirar, sencillo. Pero eso no lo hacemos del día a día. Entonces, normalmente nuestro cerebro recibe señales a través principalmente del nervio vago y del glosofaringio, recibe señales, como ves acá, de los quimiorreceptores periféricos, ¿ya? Del callado de la aorta vienen del vago y de la bifurcación carotidia vienen del glosofaringio, ¿ya? ¿Qué cosa viene? Señales de ácido, o sea, de pH, de oxígeno y de CO2. Y eso cuando llega poco oxígeno, harto CO2 o harto ácido, estimula la respiración, la ventilación, para que ventilemos. Pero nuestro cerebro no se la juega. Nuestro cerebro no es tonto y dice, cuando en el líquido cefalorraquídeo por acá yo encuentro mucha acidosis o mucho CO2, mis quimiorreceptores centrales también estimulan la ventilación. O sea, si el cerebro detecta cambios ahí en el mismo tronco encefálico de CO2 o de ácido, manda a ventilar. Muy bien. Y finalmente, te pregunto, si tú ventilas mucho o ventilas muy rápido o ventilas muy fuerte, ¿qué puede pasar? Puedes romper tus alvéolos o tus bronquios. Entonces, cualquier sustancia que estire los pulmones o cualquier estímulo, perdón, que estire los pulmones, volumen, por ejemplo, puede inhibir la respiración o también un buen golpe en el pulmón, ¿ya? Entonces son las principales formas de controlar la respiración. Ahora, ahí existen otros, por ejemplo, se puede dejar de ventilar si tenemos un irritante en el pulmón, por ejemplo, si inhalamos gasolina o inhalamos algo que irrita el pulmón, puede parar la ventilación. Luego tenemos otros estímulos como el dolor, problemas emocionales, etcétera, que pueden alterar nuestra respiración. Por eso hay gente que suspira, pues, ¿no? Sí, de forma subconsciente, porque hay órdenes que pueden venir del sistema límbico. Y finalmente yo les pregunto, cuando tú subes las gradas corriendo y te agitas, la pregunta es cómo tu cerebro se entera que estás subiendo gradas para empezar a ventilar más. Tú dirás que es por tu corazón, pero se ha estudiado que el tiempo que demoras en hacer acidosis o que el corazón pida volumen no corresponde con lo rápido que empiezas a jadear. Lo que se ha visto es que hay receptores musculares que cuando se activa el receptor muscular le da orden a tu cerebro para empezar a ventilar más. ¿Listo? Entonces, esas son las formas como regulamos nuestro centro respiratorio. Bien, vamos a hacer ahora nuestra microteoría del sistema respiratorio correspondiente al capítulo de histología. Bien, entonces, ¿qué debemos recordar en la histología? Primero tenemos que recordar que el aparato respiratorio tiene una parte conductora y una parte respiratoria. La parte conductora empieza en la cavidad nasal, luego viene en la orofaringe, la nasofaringe, y luego baja por la laringe y luego la laringe a la tráquea, de la tráquea a los bronquios a los bronquios secundarios, bronquios segmentarios y bronquiolos terminales. ¿Ya? Entonces, es una parte que va bajando poco a poco. Entonces, las cavidades nasales, orofaringe, nasofaringe y laringe lo vamos a obviar.
Vamos a enfocarnos de la tráquea para abajo, ¿ya? Entonces, como ven acá, la tráquea, este tubo, está formado por cartílago en C, ¿correcto? Cartílago hialino en C, y atrás tiene un músculo liso traqueal. Entonces, esa es la estructura principal de la tráquea, por eso es un tubo rígido. De la misma forma que lo son los bronquios principales, ¿no es cierto? Tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo. ¿Listo? En cambio, los bronquios secundarios y los segmentarios, que van a cada segmento broncopulmonar, estos ya tienen el cartílago en placas. El cartílago lo tienen en placas como un empedrado y con una capa doble de músculo liso. ¿Ya? Entonces, otra composición tiene. Muy bien. Cuando llegamos al bronquiolo, a la parte más distal conductora, como pueden ver acá, el bronquiolo ya no cuenta con cartílago, ¿ya? Y se llama bronquiolo terminal porque es la última porción conductora que no hace hematosis, o sea, que no respira. ¿Listo? Luego, la porción respiratoria arranca ¿dónde? En el bronquiolo respiratorio, y se llama así porque en su pared tiene alveolos. Luego tienes los conductos alveolares, se llama así porque carecen de músculo liso, ya que el bronquiolo respiratorio todavía tiene las dos capas de músculo liso. En cambio, el conducto alveolar ya no tiene el músculo liso, simplemente en sus paredes tiene los alveolos. Luego tienes el saco alveolar, ¿ya? Que viene a ser un acúmulo de alveolos. Y finalmente el alveolo propiamente dicho, ¿no? Que es el encargado final de hacer la hematosis. Muy bien. Entonces, histológicamente, lo que ustedes deben recordar es que a lo largo de todo este recorrido de conducción y de respiración, tenemos un epitelio, el epitelio respiratorio, las células caliciformes, o en inglés goblet cells, ¿correcto? Las células ciliadas, las glándulas, el cartílago hialino, el músculo liso, las fibras elásticas y las famosas células de Clara, Clap cells, ¿ya? Entonces noten cómo el epitelio en la porción conductora, principalmente, lo ven acá, es un epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio. ¿Cómo es eso? Es un epitélico cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Cilíndrico porque las células son más altas que anchas. Ciliado porque tiene cilios. Y pseudoestratificado porque aparentemente tiene estratos, pero todas las células llegan a la capa basal. ¿Listo? Este epitelio, a medida que vamos bajando, se va volviendo simplemente columnar, y a medida que pasamos a la porción respiratoria, se vuelve cúbico, y cuando ya estamos en la parte respiratoria pura de los alveolos, se vuelve plano. Entonces, entre el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio hay una transición de epitelio cilíndrico a plano, o sea, pasa por cúbico. ¿Listo? Ya. Ahora, adicionalmente, toda esta porción conductora, para que las partículas se peguen en el moco y no pasen hasta el alveolo, las células caliciformes producen moco, mucina. Por eso, como ves, están todas presentes hasta el bronquiolo, o sea, antes, perdón, del bronquiolo terminal. O sea, este es el bronquiolo terminal, ¿correcto? Y justo antes de eso, en los bronquiolos previos a los terminales, ahí terminan las células caliciformes, ¿ya? Por lo tanto, el bronquiolo terminal no tiene mucosidad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque ese moco espeso es necesario para capturar a los gérmenes, pero a medida que nos vamos achicando en diámetro, necesitamos surfactante. Entonces tenemos que botar ese moco que nos sirve y empiezan a aparecer estas células de Clara que producen surfactante, pero del bronquiolo. Y como ves, hay poquito en los bronquios principales, secundarios, y va aumentando en los bronquiolos, y luego en los bronquiolos terminales hay un montón de este surfactante para evitar el colapso de la vía aérea. ¿Listo? Ahora, las células mantienen sus cilios todo hasta el bronquiolo respiratorio. O sea, las últimas células que llegan a pasar al bronquiolo respiratorio todavía son ciliadas porque con los cilios empujan a todas las partículas.
Las glándulas mucosas o submucosas, perdón, debajo del epitelio, que ayudan a lubricar, también, como ves, siguen el mismo patrón que las células caliciformes. Así que las glándulas submucosas y las células caliciformes siguen el mismo patrón. El cartílago hialino, como les comenté, se presenta en todo el tracto, sin contar cartílago, como están viendo en el bronquiolo terminal. Ya no hay cartílago, solo hay músculo liso. Y recuerden que el cartílago primero está en forma de C en la tráquea y en los bronquios principales, y luego son en placas en los bronquios secundarios, terciarios, segmentarios, etc. Ya no hay cartílago en el terminal. Y el músculo liso, como ves acá, llega inclusive hasta el bronquiolo respiratorio, porque el bronquiolo respiratorio todavía tiene paredes de músculo liso escaso, ¿ya? Finalmente, las fibras elásticas, sobre todo las reticulinas del tipo 3, son abundantes en toda la porción de tanto conductora como respiratoria. ¿Listo? Bien, lo otro que tenemos que recordar, como ven acá, es que las zonas conductoras que habíamos quedado y respiratorias, ¿no es cierto?, tienen funciones específicas, ¿ya? Entonces, en este caso, la función conductora de la tráquea, el bronquio, los bronquiolos hasta el bronquiolo terminal, es que pase el aire de la forma más rápida posible. Entonces, a medida que vamos llegando a las ramas terminales, aumenta el área, por lo tanto, disminuye la velocidad de la conducción del aire. Mientras que nos acercamos arriba, disminuye el área y aumenta la velocidad de conducción del aire, ¿ya? Lo siguiente que deben recordar es que la porción o zona respiratoria lo que se encarga es de la hematosis, o sea, que el oxígeno pase a la sangre, ¿ya? Y para eso, como pueden ver en el dibujo, le corresponde todo un sistema de irrigación segmentario a todo un sistema de ventilación. O sea, hay un equilibrio entre la ventilación y la perfusión. ¿Para qué? Para que haya transferencia de oxígeno hacia la sangre. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Como ven acá, el alveolo está conformado por dos tipos de neumocito. El neumocito tipo 1, que están viendo acá, que es la célula plana, la que hace la hematosis. Acá lo tienes, el neumocito tipo 1. Acá está. Esta célula plana que estás viendo acá es el neumocito tipo 1. Acá está, miren, ¿ves? Este de acá. Neumocito tipo 1, ¿ya? Y tú tienes el neumocito tipo 2, que son estas células más grandes, que se encargan de producir el surfactante, ¿no? Que serían estas de acá. Se encargan de producir el surfactante. Entonces, acá tengo un alveolo, acá tengo otro alveolo, y como te das cuenta, entre alveolo y alveolo tenemos un espacio intersticial con intersticio, y por ahí discurren esto que estás viendo que son los capilares endoteliales. Entonces se forma la famosa barrera hemato-alveolar, que básicamente está constituido ¿por qué? Está constituido por el neumocito tipo 1, acá por esta membrana basal, por el intersticio y por el capilar endotelial, ¿ya? Sobre eso tienes que añadirle que encima del neumocito tipo 1 está todo el surfactante que produce el neumocito tipo 2. Y sobre ese surfactante todavía hay una capita de agua, que es el agua de superficie o unstirred, así se llama, agua de superficie. Entonces, en teoría, la capa sería agüita, surfactante, epitelio, membrana basal, intersticio, membrana basal nuevamente, endotelio y de ahí viene el glóbulo rojo. ¿Ya? Esa es la barrera hematoalveolar. Muy bien, ahora viendo un poquito más a detalle histológicamente, como les dije, la porción conductora de la tráquea y el bronquio tienen estas células epiteliales cilíndricas, porque son altas, ciliadas, pseudoestratificadas, porque parece de varios niveles, pero en verdad no. Tiene una membrana basal, como ves acá, con su lámina propia, y justo debajo de esa lámina propia tenemos a la glándula. Habíamos dicho que toda esa porción conductora, excepto los bronquiolos, correcto, terminales obviamente, tenían estas glándulas, ¿ya? Entonces estas glándulas más las células caliciformes que estás viendo ahí, se encargan de producir moco. ¿Para qué? Para capturar a las bacterias. Muy bien. Ahora, el cartílago habíamos quedado que es una capa la capa de cartílago hialino, ¿no es cierto? Tenía forma en C o forma en placas,
pero en el bronquiolo terminal ya no teníamos cartílago. Miren cómo ya no hay, ¿no es cierto? Y las células de lo que eran cilíndricas, o sea, más altas, han pasado a ser cúbicas. Y aparecen estas células que estás viendo acá, que son las células de Clara para el surfactante del bronquiolo. Muy bien. Luego vamos llegando y cuando ya estamos en la parte alveolar, básicamente solo tenemos los capilares, el neumocito tipo 2, que hace su surfactante, este de acá, esta célula, y la célula tipo 1, que es la que tapiza. Y se forma la barrera hematoalveolar, como habíamos visto. ¿Ya? Entonces acá, haciendo un pequeño paréntesis, este neumocito tipo 2, como ves, produce ese surfactante y lo exocita hacia el espacio alveolar. Y mira cómo ese surfactante, que son estos cositas de amarillo, que es el dipalmitoilfosfatidilcolina, este surfactante va haciendo una lámina que se encarga de agente tensioactivo para que no colapse el alveolo. ¿Ya? Entonces, esa es la figura. Acá tenemos un macrófago alveolar, que también es parte del espacio alveolar, y la célula tipo 1 plana, que ven ahí, que es para la hematosis. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura microscópica final que se encuentra en un alveolo.